De vuelta en Visión Universitaria, conversando con el politólogo Alfredo Ramos Jiménez. En el segmento anterior hizo referencia a lo que considera pues que este 15 de octubre en las elecciones de gobernadores el chavismo intentó dar, digamos, un retoque a la fachada democrática de su accionar, algo que a juicio de nuestro invitado no se está logrando muy bien. Ahora bien, ¿qué otras preguntas quedan sobre qué ocurrió el 15 de octubre? ¿Hay tal vez ingenuidad de parte de la Mesa de la Unidad Democrática en su accionar? ¿Se están cerrando caminos para un avance desde el punto de vista democrático, legal, para mejorar la situación venezolana? ¿Qué opina, profesor? Bueno, sobre eso hay algunas posiciones que en este momento están en el tapete y hay que discutirlas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, si hubiera logrado el objetivo que se propuso, no debíamos descartar que adelantaba las elecciones presidenciales. Adelantaba las de alcalde, de municipios, todo eso. Ajá, pero considerando que puede presentar unos resultados que a nadie le cuadran y no pasa nada. Considerando que esos son los resultados. Si esos son los resultados, el gobierno puede verse tentado, los asesores ya deben estar haciendo cálculos, que le conviene adelantar las elecciones presidenciales. Ahora, hay unos elementos que son bien particulares. Por ejemplo, la abstención llega a algo más del 38%. Es una abstención baja comparativamente con los procesos electorales locales. Con la presidencial no. La participación en las presidenciales es mucho mayor. Pero en las locales es más o menos, eso es muy buen porcentaje. Generalmente va alrededor del 50% o algo así. Bien. Si tomamos en cuenta que los votos que nos presentó para la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno fueron contestados por la empresa Smartmatic, que dijo que eran 8,000. Le dijo, aparentemente no pasaron. 8 millones. 8 millones, perdón. No pasaron de 4 millones. Bien. Si ahora se nos presenta en el total global con una cantidad de 6 millones, quiere decir que votaron por el chavismo 2 millones más. En otras palabras, no hubo abstención en el chavismo. Todos los chavistas votaron por el chavismo. Es más, participación plena del chavismo. Que sería un fenómeno extraño, además, ¿no? Bueno, eso, mira, los estadísticos, ellos por no decir en este momento tienen que estar estudiando eso. Ya lo deben hacer porque la gente demanda respuestas. Y no se puede demorar. No se puede demorar porque dejó en la población la sensación de inseguridad, de incertidumbre. Y esto no es bueno para el gobierno. Yo entiendo que no es bueno para Venezuela, pero para el gobierno tampoco. El gobierno creyó que nos iba a decir, nos iba a mandar ya a callar, y decir, miren, nosotros somos mayoría. Porque la discusión que se planteó no fue tanto la elección de los gobernadores, sino establecer cuál era la mayoría absolutamente política. Toda elección se convierte en una especie de plebiscito. Sí, pero en este caso se quería demostrar que la mayoría espuria de la constituyente no era tal, pues no era mayoría, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Cómo queda la constituyente con todo esto? Bueno, empecemos que la constituyente, si es que vale la pena analizar algo sobre la constituyente no ha hecho el trabajo para el que se supone que existe. Ya no hemos sabido, se ha discutido sobre el preámbulo, no hay ninguna discusión de tipo constitucional. Por el contrario, algunos de nosotros creímos que iba a venir con todo, con medidas de atropello y todo eso. No ocurrió, porque no pudo, debido a la presión internacional, no pudo ir con la famosa eliminación de la Asamblea Nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En otro caso, incluso se creía que iba a meter la mano en las universidades. Está lejos de eso. No tiene legitimidad para eso. Aunque hay ¿Es eso un problema, acaso, para actuar? Aunque hay una cuestión que yo he discutido con colegas, que es importante. Las dictaduras no tienen planteado el problema de la legitimidad. Eso no es un problema. Eso no es para ellos. Eso funciona en los regímenes democráticos. Un régimen es legítimo en la medida en que es reconocido y aceptado, ¿no? La dictadura, pues, con que impone la fuerza y la gente pero lo en el acepta, marco de una dictadura, ¿es un problema para sus opositores la legitimidad? No, la oposición democrática se plantea en términos de legitimidad. Y tiene que actuar de acuerdo con las leyes de la democracia. Claro. Y si la dictadura va por encima, está fuera de la ley, está fuera de la legitimidad también. O sea, ni la legalidad ni la legitimidad
preocupan a las dictaduras. O sea, en cuestión, por eso se dice son regímenes de hecho, no son regímenes de derecho. Okay. ¿No? Bien, entonces en ese sentido, yo creo que en el chavismo debe haber una inconformidad muy grande. En personas sensatas que yo conozco, debe haber realmente algo así como una autocrítica que comienza por decir que a lo mejor se les fue la mano. A lo mejor fue algo extremo, se les fue la mano. ¿Qué habríamos dicho, Nelson, hoy nosotros, si en lugar de las 5 o 6 gobernaciones que dio la oposición, le hubiera dejado 9 o 10? Habríamos todavía discutido, ¿no? Seguramente. ¿Verdad? Seguramente. Bueno, y con esto, pues, esto es excesivo. Esto no se lo creen ni ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando vemos un Consejo Nacional Electoral tan parcializado, que no permite observadores internacionales. Salvo los que ellos deciden. No, perdóneme, ellos eligen a los compañeros. Yo conozco en Quito a la gente que viene de Quito a ver estas elecciones, y no viene ni siquiera a hacer el trabajo, viene, bueno, un paseo. A me invitaron, claro. Sí, en ese sentido. Profesor. Entonces el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral está cayendo en una situación en la que yo creo que cuando las cosas se pongan rectas tendrá que responder. Sí, pero tenemos mucho tiempo diciendo que ahora sí es el momento y se les va a complicar la situación. Tenemos años. Bueno, yo tengo años escuchando pero hay que ver una cosa. ¿Qué puede pasar ahora sí que no haya pasado antes? Porque ahora sí. No, es que en esta situación de crisis económica muy grave y crisis humanitaria además. ¿Y no será que la gente está muy ocupada tratando de sobrevivir como para pelear por política? ¿Qué inversionista va a venir a un país donde no se respetan las elecciones? En un país donde no hay una libre competencia. ¿Y no será que la sociedad está más o menos a la par de la legitimidad, en donde tampoco es un problema mientras esté en el poder? Bueno, este tipo de régimen que, repito, se adorna con procesos electorales amañados, controlados, bajo control, con un CNE controlado, sumiso, ¿no? Con una fuerza armada que realmente milita en el partido de gobierno. Sí, pero me refiero, si Ya. hay tantos países tratando por lo menos de brindar ayuda humanitaria con medicinas, por ejemplo, a Venezuela, y no han llegado porque al gobierno no le ha provocado, eso me demuestra a mí que no les interesa que hayan personas que se estén muriendo por falta de medicamentos. Luego no es un problema la crisis humanitaria ni la crisis económica para quien está en el poder. Bueno, hay una hipótesis que yo creo que comienza a tener validez. El gobierno ha provocado el éxodo de más de 2 millones de venezolanos para afuera. Es una así lo hizo la Rusia comunista en los primeros años. Cuba, para quedarnos más cerca. Cuba más cerca de nosotros. O sea, es un comportamiento estándar de los regímenes de este tipo, ¿no? Es un comportamiento heredado además de muchos años. Expulsando a buena parte de la población que aparente para ellos no va a contar nunca con su apoyo, ¿no? Pues es una política de Estado, así como la inseguridad es una política de Estado. Una malandrocracia, decíamos en el último programa en donde usted nos acompañó. Esa es una hipótesis que maneja el Departamento de Estado y algunos pensadores que he visto incluso en Europa, de que el crimen organizado vinculado con el narcotráfico pudo haberse tomado el gobierno de Venezuela. Y en ese punto ya no hay política que funcione. Profesor, nos quedan pocos minutos ya y no me gustaría que cerráramos sin hablar de cómo ve usted los próximos meses con este nuevo panorama, que no es tan nuevo, pero se renueva. No, las pruebas de que hubo fraude tienen que ser en las próximas horas. Eso no puede demorarse mucho, tienen que ser inmediatamente. No, esto no puede decir que vamos a ver, vamos a demostrar, vamos a hacer un estudio, no. Tienen que aportarse las pruebas. Cuando en la Mesa de la Unidad Democrática anoche se nos dieron los resultados parciales que decían más o menos que le asignaba a la oposición unas 17 gobernaciones, creo que algo así, 15, 17 gobernaciones, pues ¿de dónde sacaron esos números? Si no tienen las pruebas con esos números, porque hay una cosa que es importante. Yo discutí una vez con Carlos Blanco, que trató de explicarnos, que en el asunto de las máquinas no está el fraude. En las máquinas, si usted va a hacer la auditoría, que tanto cacarean una auditoría general, usted va a las máquinas y coinciden con los votos. Sí, pero si usted no tuvo testigos, quién votó y quién no votó. Es por eso ¿cuántos que votaron obligados por una alguien tendencia? Incluso explicó una vez en una exposición muy calificada, muy buscada en cuestión, digo que incluso
los abstencionistas estaban dando lugar para que alguien vote por ellos. O sea, incluso eso. Cuando no hay testigos, oye, puede suceder todo. Los estadísticos, yo tengo un amigo estadístico en Madrid que me envió un artículo hace un año, en el que probaba él que la manipulación, que en base a la estadística se podía demostrar la manipulación electoral. Por ejemplo, en circuitos electorales, el comportamiento de 3 mesas, ¿no? La mesa 1 y la mesa 2 tienen un comportamiento muy parecido. Es más o menos una relación 120 votos contra 80. Esas entrarían en sospecha. Ya, en la 1 y la 2. Pero en la 3 hay de repente 205 por la oposición. Bueno, eso es incongruente estadísticamente. En conclusión, si la mesa por de ejemplo, la Unidad Democrática tiene estas pruebas, sí, no puede dejar pasar una semana para presentarlas. No. De lo contrario, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, porque la gente está pidiendo esa explicación. Aquí tiene que pedir una explicación. Usted dijo que había ganado. ¿En qué se basó para decir que ganó? Porque, mira, Nelson, resulta que ahí donde están las elecciones reñidas, es una diferencia de 10 puntos. O sea, casi no ha habido elección así reñida, punto a punto, a no ser que sea la de Bolívar, que está realmente cabeza a cabeza. Pero los demás, oye, esa caída estrepitosa de Ocariz en Miranda, de Lara, en Lara el candidato Falcón. eterno Falcón. Profesor, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener nueva conversación pronto con toda esta novela venezolana que se está escribiendo. Amigo, el profesor Alfredo Ramos Jiménez, politólogo, le agradecemos, siempre un gusto conversar con él. Y como le acabo de decir, queda la invitación de una vez porque seguramente va a haber mucho de qué hablar en las próximas semanas con este mismo tema político. Muchas gracias.